Vamos a hacerle como clase. .13. Vamos a hacer la interpretación. ¿No? Algebraica. Geométrica. Y la regla de la cadena. Para derivadas de función. A ver, en realidad ya tenemos todo lo que está aquí, solamente que vamos a tener que hacer extensiones de las interpretaciones que podemos hacer al momento que derivamos. A ver, veamos qué sabemos hasta el momento, ¿no? Tenemos una o varias funciones que pueden interactuar mediante operaciones a las cuales ya les puedo derivar, sea por separado o sea antes de hacer las operaciones. Esa es la diferencia, ¿no? Porque si ustedes cogen y hacen las operaciones y al final aplican la derivada, los resultados ya vimos que son los mismos. Sin embargo, cuando se aplica la derivada antes de hacer las operaciones, las expresiones, ¿no?, pueden simplificarse de tal manera que el momento que aplican la operación, pues ya al final se pueden escribir los resultados de la misma manera. Hemos visto ya las 4 operaciones elementales: suma, resta, multiplicación y división. A fin de cuentas, cuando las funciones operan entre sí, lo que se termina obteniendo es otra función. Por lo tanto, la derivada de esa función resultado es la misma que la derivada de las funciones cuando están interactuando mediante operaciones. Esa sería la conclusión a la que llegaríamos. Es decir, la derivada de una función me da como resultado la función prima de esta, ¿no? A esta le voy a llamar prima y a esta le voy a llamar primitiva. Función primitiva, función original, ¿no? Y a esta la función prima, ¿no?, o la función derivada. Ahora, al hacer la derivada de una función, ustedes se fijan que lo que termino obteniendo es otra función. Esta función, ¿no?, tiene una relación con esta de acá, de tipo geométrico. Desde el punto de vista algebraico, ya hemos visto que es reducir los exponentes a coeficientes restando 1 al exponente, en general. Algebraicamente es eso lo que se hace. Pero geométricamente, desde este punto de vista, lo que encontramos, o a qué es igual esta función, de cualquier curva, ¿no? Habíamos puesto curvas así. La f' termina siendo el haz de rectas tangentes. Entonces, algebraicamente es esto, y geométricamente es esto. ¿Cómo se representa esto? Se representa así: la derivada con respecto a x de la f de x, cuando es en un punto específico, el resultado es la f' en el punto específico.
Y esto ya no es una función. Esto es m. Entonces, esto es lo algebraico. Y esto, cuando ya se obtiene un número que representa la pendiente de la recta y que puede darme para calcular el ángulo, esto es lo geométrico. Por lo tanto, hay dos interpretaciones de la derivada de una función. La algebraica, que es la operación en sí, ¿no? Que se ve reflejado en lo que denominamos las reglas que estamos obteniendo, ¿no? Ya han visto que hemos obtenido algunas reglas. Lo que estamos haciendo es aplicando procedimientos algebraicos para hallar las derivadas de las primitivas, las derivadas de las funciones originales, las funciones prima. Obtenemos esas funciones prima aplicando las reglas. Una vez que aplicamos estas reglas y hacemos el procedimiento algebraico, pasamos al procedimiento geométrico. Justo lo que hicimos ahorita en la interpretación de los módulos, por ejemplo. Después de hacer el procedimiento algebraico, hago el procedimiento geométrico y lo que obtengo, o lo que empiezo a obtener para valores específicos de X, son las pendientes de las rectas tangentes. Y esas pendientes de las rectas tangentes ya tienen una interpretación de tipo geométrico. En eso nos la hemos estado pasando, ¿no? Haciendo los procesos algebraicos y haciendo las interpretaciones geométricas. Ya hemos avanzado hasta el producto entre funciones. Entonces, ahora lo que nos tocaría es avanzar a la siguiente operación, denominada la regla de la cadena, para seguir aplicando lo mismo igual. Porque una vez que veamos la nueva operación, con la que ya concluiríamos las reglas desde el punto de vista algebraico, ¿no? Y que luego se pueden extender a las trigonométricas y a las exponenciales, veremos que seguimos aplicando procedimientos que pueden quedar o ser resueltos desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista geométrico o desde ambos. De hecho, siempre vamos a intentar que se tengan las dos interpretaciones de la forma adecuada. Teniendo esto, ¿qué operación nos estaría faltando? Hemos visto de sumas, restas, productos y divisiones, pero hay una operación que se llama composición. La composición entre funciones. La composición entre funciones, ¿no? Tendría que poder ser resuelta antes de hacer la operación. Es decir, sin hacer la operación composición, debo poder resolver la derivada, así como antes de hacer el producto, podía obtener la derivada. Hacer la derivada de esta composición es lo mismo que hacer la derivada de la función f, en la que la x, ¿no?, es sustituida por la función g de x. Esa es la operación composición. Entonces, aquí, si yo me fijo, el procedimiento de la derivada es la derivada de una función, de la f de x. Por lo tanto, el resultado tiene que ser la primera derivada de esta función, tal cual como está la función g de x. La regla que se aplica aquí sería que la derivada con respecto a x de la composición, después de ver cómo queda después de compuesta, ¿no?, sería, a ver, pues, ya estoy derivando, ¿no? O sea, voy a leer la respuesta. La respuesta de esto sería
que la derivada de la función f es la derivada de la función f, ¿no? De g de x. Esa sería la primera derivada de f. El problema es que la g de x todavía tiene que ser resuelta. Entonces, ¿cómo hago para que interactúen estas dos? ¿No? Esta demostración es más complicada que las anteriores, ¿no? Y tiene que ser, o vamos a tener que hacer algunos procesos antes de su demostración. Sin embargo, podemos hacer una demostración un poco más sencilla para poder demostrar que la derivada de esto, así como está escrita aquí, no es operacional, porque la g de x entra aquí y la derivada de esta, ¿no? Va a quedar incompleta, digámoslo así. La solución completa de esto, ¿no? Es de que la derivada de la función f' de g de x, ¿no? Hay que multiplicarla, más bien le pondré aquí mismo. Hay que multiplicarla por la primera derivada de la g'. Eso sería en cuanto a regla. Ahora, así estrictamente no se aplica porque es complicada, como ustedes pueden ver. Para expresarla está bien y quedarme como una idea de que tengo que derivar la composición y luego derivar la función que compone a la f. Vamos a hacer una extensión un poco más simple. Voy a suponer que yo conozco esta regla, ¿no? La regla que yo conozco es la x a la n. La derivada de x a la n. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que la x no es la variable, sino que es una función que está compuesta. Es decir, voy a hacer que x sea igual a u, a una función. Y esta función u sea una función u de x. Es decir, que u va a depender de x. Si es que u va a depender de x, ¿cómo sería la regla para derivar x, que ahora es u, o es una función u que depende de x, elevado a la n? Lo que tendría que hacer es extender, parecido a lo que está aquí, haciendo la derivada de esta función u tal como se encuentra aquí. Es decir, tal como se encuentra aquí, sin tocarle a la u, sería n por u elevado a la n menos 1. De esa manera se resolvería el problema de la f' de g de x, porque ya no es x, sino es una composición de funciones que depende de x, denominada u. Sin embargo, no estaría completo, porque faltaría multiplicarle por la derivada de la función interna. En este caso, la función que queda sin ser resuelta todavía es u. Entonces, pasaría a multiplicarle por la derivada de esa u, ahora con respecto a x, porque la u depende de x. Esta es una forma más sencilla, directa, de expresar lo que se denomina la regla de la cadena. Y surge de la composición entre funciones. La derivada de una función compuesta es la derivada de esa función por la derivada de la función, ¿no?, con la que se compone. La derivada de u a la n, ¿no?, es la derivada de la función u, tal como se aplica a la variable, multiplicada por la derivada de esa función, de la función u con respecto a. Veamos un ejemplo bastante sencillo. ¿A qué se refiere cuando me dice que cambia la variable por una función? ¿Y cómo se aplica cuando cambia la variable por una función?
La derivada con respecto a x de una función con potencia puede ser, por ejemplo, esta de aquí. Supongamos x al cuadrado más 2 elevado al cubo. Esto ya no es x elevado al cubo. Esto es u elevado al cubo. ¿Cómo le identifico? Le identifico porque u es x al cuadrado más 2 y u se convierte en una función de x. Es decir, le puedo escribir así o le puedo escribir así. La derivada de esto sería la derivada con respecto a x de u al cubo. Y la solución es idéntica a cómo le trataba a la x. Es decir, primero hago, suponiendo que u es la variable. Si u fuera la variable, la derivada sería 3 por u a la 3 menos 2, 2. Solo que según la regla, esto no resuelve el problema todavía, porque hay que multiplicarla por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x sería, la derivada de x al cuadrado sería 2x, ¿no? Más la derivada de 2, que es 0. Y el resultado se escribe en términos de x. Es decir, sería 3 por u, pero u es x al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por 2. Esa es la forma de resolver las funciones compuestas. Solo que en lugar de tomarlas como estas composiciones, reduzco su complejidad haciendo una especie de cambio de variable. Es decir, cambio la x por u, sustituyo y hago el procedimiento sabiendo que tengo que complementarlo con la derivada de esa función u. Estando aquí un ejemplo, la forma más simple de memorizar esto es diciéndolo en palabras. Y diciendo esto en palabras, lo que tengo aquí sería que la derivada de una función, ¿no? U ya toma las veces o hace ya las veces de función que depende de x. La derivada de una función elevado a la n, ¿no? Es igual a n, pues la función elevada a la n menos 1 por la derivada de la función. A esa se le denomina la regla de la cadena. También se suele decir que la derivada de u a la n, ¿no? Al aplicar la regla de la cadena, es n por u a la n menos 1 por la derivada de dentro. A u se le suele conocer como la función de dentro, refiriéndose a la u, ¿no? Sin el exponente. La u sin el exponente es la función que está dentro. Se resuelve tal cual, ¿no? Como que u fuera la variable, sabiendo que lo que falta es la derivada de dentro, siendo lo de dentro la u. Y esto aplica el número de veces que sea necesario hasta llegar a la u, es decir, hasta llegar a la función que está adentro. Porque aquí la función está dentro de la potencia. Pero ¿qué pasa si es que hay más funciones implicadas o más funciones dentro? ¿Y qué pasa si además de eso hay otras operaciones de por medio? Es decir, hay productos, hay sumas, hay restas, hay divisiones. Entonces se va aplicando el número de veces que sea necesario hasta llegar a la función de dentro. Por eso es sumamente importante aplicar esta regla a las derivadas, si se quiere llegar a la última expresión. Bueno.
vamos complicándonos poco a poco. ¿Qué pasa si esto es muy común para resolver funciones con radicales? Porque en el peor de los casos, las funciones con exponentes enteros pueden ser desarrolladas y derivadas. Pero en cambio, este tipo de funciones, por ejemplo, ¿no? Ya no pueden ser desarrolladas. Ya no pueden ser desarrolladas porque la potencia es quebrada. Y la potencia quebrada no permite un desarrollo como este. Entonces, necesariamente debe darse esto que estamos denominando, ¿no? La regla de la cadena, que se da mediante la técnica del cambio de variable. Si ustedes se fijan aquí, lo que estamos haciendo estrictamente es un cambio de variable. Es decir, en lugar de derivar esto, hago el cambio de variable para que u sea x al cubo más 3 y para que n sea igual a 1/2, yo ya no tenga que hacer esta derivada compleja, sino tenga que hacer esta derivada simplificada, que sería u elevado a la 1/2. Para hacer esta derivada, aplico esta regla, que cuando ya u pasa a tener el cambio de variable, lo único que tengo que hacer adicional es derivar la función u, o la función de dentro, la que está dentro del exponente. Por lo tanto, sería 1/2 de u elevado a la menos 1/2 por la derivada de u con respecto a e. Esa sería la solución. Ya está resuelta en realidad. Lo único que tengo que hacer es volver a la variable para que todo quede en función de x. Entonces, para que todo quede en función de x, lo que tendría es que sustituir ya lo que hice, porque la derivada ya está hecha. Así de simple, sí. 1/2 de u, pero u es x al cubo más 3 elevado a la menos 1/2 por la derivada de u con respecto a x, por la derivada de esta con respecto a x. La derivada de esta con respecto a x sería 3, a ver, x al cubo más x era no más 3, ¿no? X al cubo más x era la variable. A ver, entonces, por la derivada de u con respecto a x, la derivada de esto sería 3x al cuadrado más la derivada de x, que y de aquí ya puedo escribirle como algebraicamente más me convenga, en este caso, 3x al cuadrado más 1 sobre 2 por x a la 1/2 positivo, porque está en el denominador, sería x al cubo más x a la 1/2 o raíz de esto. Esta derivada, aplicando este procedimiento de cambio de variable, me daría esto como respuesta. Como se fijan entonces, se simplifica bastante la forma en la que tengo que derivar funciones compuestas. En este caso, la función compuesta sería la u.
Para ir concluyendo, pongamos un ejemplo un poquitín más complicado para ver cómo se puede ir extendiendo esto de la regla de la cadena para poder resolver ya prácticamente cualquier función algebraica. Vamos a dejar las trigonométricas y trascendentes para hacer ya en las siguientes clases. Hasta ahorita, si puedo resolver todas las algebraicas, ya habríamos dado un paso. A ver, supongamos que tenemos que resolver la derivada con respecto a x de la siguiente función. Veamos, ¿no? Les había puesto una así en un ejercicio que hice. X más 1 al cuadrado por x menos. Entonces lo que tocaba hacer era elevar esto al cuadrado, de ahí hacer función por función, de ahí resolver. Pero con el cambio de variable esto puede ser mucho más sencillo. Fíjense bien cómo tendríamos que resolver aplicando ya la regla de la cadena y haciendo en forma directa. Voy a mezclar ahora todo lo que conozco. ¿Qué nomás conozco? La derivada de funciones simples, la derivada de funciones compuestas y la derivada de funciones del producto. Entonces voy a tomarle a esta como la primera y a la de acá como la segunda. Pero la primera tiene que ser aplicada conforme la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la primera, ¿no?, es la derivada aplicando la regla de la cadena. Es decir, baja el 2 y multiplica la función tal cual. No le toco a la función. Pero hago la derivada que está dentro, ¿no?, del paréntesis. La derivada de dentro, la derivada de la u, porque es u al cuadrado. La derivada de dentro es 1. Y está terminada la derivada de la primera. Por la segunda, dice. La segunda es x menos 1. Ya está la derivada de la primera por la segunda. En función por función, decía que luego tengo que aplicar el más. Es decir, sumarle la primera función tal como está. Y multiplicarle por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda es 1. Es decir, todo aquello que implicaba antes procesos de resolución antes de hacer la derivada, ahora ya todo se puede hacer directo. Y el resultado sería 2 que multiplica a x más 1 por x menos 1 más x más 1 al cuadrado. Podría resumirle como 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1 más x más 1 al cuadrado. Estas formas factoradas se suponen, ¿no?, más terminadas que las funciones que se pueden colocar, ¿no?, con operaciones pendientes o que no están totalmente resueltas. Ahora, ustedes dirán, pero aquí, si se resuelve, se puede llegar a una mejor expresión. Sí, podría avanzar y hacer. Pero a veces, sacar de los factores no lleva a nada. Entonces, es mejor la expresión factorada. En este caso específico, tal vez sí convenga desarrollar, porque esta sería 2x al cuadrado menos 2, y el desarrollo de esta sería x al cuadrado más 2x más 1, y tengo la opción de términos semejantes, es decir, la 3x al cuadrado más 2x menos 1.
y que por la sencillez de la expresión, claro que puede ser mejor escribir esta que esta. Pero si se complican los factores al sacar y querer hacer una sola expresión de términos semejantes, es mejor una expresión factorada que una fila de valores que terminan no siendo semejantes. Eso como recomendación, ¿no? Entonces, veamos si es que podemos practicar un poco esto haciendo la tarea 11, en la que voy a aplicar la regla de la cadena desde lo más básico. Es decir, voy a hacer la derivada con respecto a x de una función. Voy a ponerle de 3 términos. Entonces aquí ustedes verán que elevar esto al cubo es un procedimiento algebraico muy extenso, en el que más práctico es directamente aplicar esta regla. ¿A qué es igual la derivada con respecto a x de una función elevado a la n? ¿No? Es igual a la derivada de esa función, ¿no?, multiplicada por la derivada de dentro. Aquí el cambio de variable sería que u sea igual a esto y aplican las reglas de la cadena tal cual. En donde se ve mejor esto es cuando tenemos radicales. Más todavía si es un radical, por ejemplo, una raíz cúbica. De, por ejemplo, 3 menos x al cuadrado. Aquí ya si no aplico la regla de la cadena, ya no puedo hacer de otra forma, porque acá podría ser de otra forma elevando al cubo y haciendo un procedimiento algebraico largo. Acá en cambio ya no hay otra forma que por esta regla. Y da lo mismo que lo haga así, cuando no existen operaciones de por medio, que cuando sí existen. Por ejemplo, la raíz de x por la raíz de x menos 1. Entonces aquí ya tengo un producto en el que tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces ya será la segunda. Y x menos 1 será la función de dentro. Tenemos que ir practicando, elevando el nivel poco a poco. De tal manera que se pueda llegar a hacer problemas de este tipo, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que se tenga algo de una complejidad similar. Podría ser la raíz de x menos 1, ¿no?, sobre, por ejemplo, la raíz cúbica de 2x menos 2. Entonces aquí ya tienen todo. Aquí tienen regla de la cadena en el numerador, regla de la cadena en el denominador, expresiones que están en cociente. Entonces, los órdenes, ¿no? Resolvemos con la regla de la cadena cuando no hay otras operaciones de por medio. Y cuando hay otras operaciones de por medio, primero se resuelven esas operaciones aplicando la regla de la cadena dentro del proceso. Es decir, aquí tengo que aplicar función por función y dentro de ese proceso aplicar la regla de la cadena, así como dice acá. Acá tenemos que aplicar función sobre función, aplicando la regla de la cadena dentro del proceso. Veamos si es que con esta explicación se pueden hacer estos ejercicios. No sé si tienen preguntas, chicos. No, profe, sí quedó claro. Ahora,
La única forma es practicando. Y vamos a hacer la tarea para el día miércoles. ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces, que pasen bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Luego, profe. Profe, ¿Sí? yo había faltado así el día viernes ¿Ya? por una falta de conexión de la empresa eléctrica, creo que estaba arreglando. ¿Ya? Como yo vivo acá en Morona, Santiago, en Ah, Santiago sí. de Méndez, Sí, sí yo recibí. le envié, Sí, sí. así sí vio, ya, Recibí y le consideré. ya, Bueno, ya. Igual Arase, por favor, ya. ya, profe. Hecho. Que pasen muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.